se pone usted cuando pierde algo de valor? ¿Alguien ha perdido algo de valor? ¿Tiene la confianza de decirme, se me perdió tal cosa? ¿A quién se le ha perdido las argollas de matrimonio? Cuando se le pierde a uno, ¿qué le pasa? Uy, qué rabia, uno se siente como, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Quién sería? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Pero cuando uno recupera algo, se siente muy feliz, se siente emotivo, se llena de alegría, porque no hay nada mejor que recuperar algo que se ha perdido. Entonces vamos a estar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, en una nueva traducción viviente. Me dicen cuando estén ahí. Dice así: cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo se fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza del hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. ¿Qué dice? Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha, ¿qué pasó? Salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Gracias, Señor, por tu presencia. Tú estás aquí, Señor. Háblanos a cada uno en especial, Señor, porque todos somos diferentes y todos necesitamos algo diferente para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres soberano y sé que te estás moviendo en este lugar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por permitirnos, Señor, entrar en tu presencia y adorarte y servirte con todo nuestro corazón. Amén. Le cuento que todos podemos tener pérdidas. Aquí nadie me puede decir que nunca ha perdido nada. Todos, alguna vez en nuestras vidas, hemos tenido muchas pérdidas, unas más grandes que otras. Y aquí estamos viendo una historia de un grupo de hombres de Dios que tenían muy buenas intenciones, y las intenciones eran de construir un lugar más grande, más amplio, para estar reunidos, para ellos poder orar. Cuando estaban construyendo, ellos están ahí junto a un río. Y yo no sé si a usted se le ha zafado, pero en estos días me contaron una historia que alguien tenía una cortana, un pie muy grande, y me dijo, no, es que estaba cortando leña y se le cayó la cabeza y se cortó el pie. Y yo, ay, Dios mío, eso tan delicado. Eso mismo pasó acá. La cabeza del hacha cayó al río. Y él lo primero que dice, ay, Señor mío, era prestada. Yo creo que uno dice, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Porque a uno parece que no se le dañara lo propio, pero cuando le prestan algo, como que se daña. Mi mamá dice, el que con ajeno se viste, en la calle lo desviste. Y en la Biblia encontramos personas que perdieron cosas de gran valor, no solamente cosas materiales como esta hacha que se había perdido y se había caído en el agua. Y yo estoy segura que nosotros también hemos perdido, y puede que hoy nos sintamos identificados con alguno de los personajes que vamos a ver, que perdieron algo, pero que Dios obró en la vida de ellos para bendición. Y primero lo que tenemos que hacer es, tenemos que identificar lo que hemos perdido, identificar lo que hemos perdido. Y quiero ver unos personajes, que veamos unos personajes que perdieron cosas realmente valiosas. Y el primero es Job. ¿Cuántos se saben la historia de Job? Casi todos no sabemos la historia de Job. ¿Qué perdió Job? Hágame cuentas. Todo, literal. Le perdió las riquezas, el ganado. ¿Cuántos hijos tenía?
10 hijos y el mismo día se murieron los 10. Perdió la salud y hasta la buena reputación, porque cuando sus amigos fueron allá, ¿sabe qué le dicen? ¿Será que usted hizo algo malo? ¿Cierto? Empezaron a cuestionarlos. Y eso fue tremendo. Seguro Dios lo está castigando por algo que usted hizo. Mire a ver. ¿Y cuántas veces no nos dicen a nosotros lo mismo? Ana, ¿quién sabe quién fue Ana? ¡Eso! Ana fue la esposa de Elcana y perdió el gozo. Ella no comía, ella se mantenía llorando porque estaba en una depresión. Jacob perdió el deseo de vivir, no quiso que lo consolaran y dijo lo siguiente: me iré a la tumba llorando por mi hijo. El rey Saúl, ¿qué perdió el rey Saúl? La paz, la paz. Sansón, ¿qué perdió? No me diga que el pelo. ¿Qué perdió Sansón? La fuerza. Y Elías, que ya estamos viendo, ya vimos a Elías, parte de Elías, y ya estamos viendo a su sucesor Eliseo. Elías no tenía ganas de vivir, tuvo un tiempo muy difícil donde perdió el deseo de vivir. Era un hombre de Dios, un hombre que amaba al Señor y sin embargo quería morirse en un determinado momento de su vida. En Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso, ¿qué perdió? Su primer amor. Y tú puedes estar aquí sin ganas de nada. Te levantas todos los días porque te toca, porque tienes que ir a trabajar, porque tienes obligaciones, porque tienes hijos, pero ya no vives, solo existes. Y ya no tienes motivación alguna. Y uno puede perder cosas muy importantes en la vida. Hay gente que perdió la esperanza, hay gente que perdió la fe, hay gente que perdió el gozo, hay gente que perdió las fuerzas, hay gente que perdió la paz. El hombre de Dios puede perder la paciencia, puede también perder el amor propio, puede perder la mansedumbre, la templanza y podemos hasta perder la dignidad. Hay muchas cosas que se pueden perder. Uno puede congregarse por costumbre y ser un simple religioso y haber perdido hasta el gozo de la salvación. Amén. Mire al que está a su lado a ver si está dormido y me lo despierta, que ya estoy viendo gente dormida. No se me duerma porque tengo inalámbrico. Entonces en este relato tenemos una pérdida, ¿cierto? ¿Qué se perdió? Un hacha. Pero ocurre un milagro y hay una forma de recuperar lo perdido. Versículo 6. Ahí, capítulo 6, versículo 6, dice: ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Lo segundo que debemos saber es dónde cayó. Hay algo clave. ¿Dónde fue que se te cayó? ¿Dónde fue que se te perdió? Porque hay un dónde, un cuándo y un por qué. Entonces, si quieres recuperar el amor por Dios, debes de saber dónde perdiste, cuándo lo perdiste, qué fue lo que pasó que perdiste el amor por Dios, cuándo se te perdió el gozo. ¿Cuándo perdiste el deseo de vivir? ¿Por qué perdiste las fuerzas? ¿En qué momento de tu vida se apagó la pasión? ¿Perdiste la pasión? ¿En qué momento de tu vida dijiste no al ministerio? ¿Cuándo fue que perdiste tu fe? ¿En qué momento perdiste el fervor? ¿En qué momento fue? Porque la pregunta que hace el profeta es: ¿dónde se cayó? Y la pregunta de hoy es: ¿dónde se cayó tu hacha? ¿Dónde? Y le voy a decir con los personajes que vimos ahorita, ¿dónde se les cayó a ellos? Porque Job perdió todo por un ataque del diablo. Ahí fue donde lo perdió. Entonces recordemos que el Señor le permitió a Satanás tocarle todo menos la vida.
Y ahí es donde él se enfrenta a tremendas situaciones. Ana, ¿dónde perdió Ana ese interés de vivir, esas ganas de vivir? Porque Ana estaba en medio de una depresión. Cuando Ana siente que no podía tener hijos, se da cuenta que se burlan de ella. En ese momento ella pierde la satisfacción de la vida y empieza a deprimirse. Jacob, ¿cómo empezó esos deseos de no querer vivir? ¿Cómo empezó ese desconsuelo de Jacob? Cuando le llegaron sus hijos con la túnica de José rasgada y ensangrentada. Cuando llegaron con eso, él dijo: ya no quiero seguir viviendo. Bendito sea Dios. Saúl, ¿cuándo perdió la paz Saúl? ¿Usted se acuerda? En la Biblia lo registra. Él perdió la paz cuando vio a unas mujeres, cuando escuchó unas mujeres que danzaban diciendo: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y dice la escritura que desde ese momento, oiga, desde ese momento miró con celos a David, y el día siguiente lo empezó a atormentar un espíritu. Mire, Sansón perdió sus fuerzas cuando en las piernas de una mujer, cuando se dejó seducir por Dalila. Elías perdió las ganas de vivir por una amenaza de una mujer. Ese día él se sintió vulnerable. Ese día él se sintió frágil y se fue y se esconde en una cueva. Y la iglesia de Éfeso, ¿cuándo fue que perdió su primer amor? Cuando se ocuparon más de la obra de Dios que del Dios de la obra. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque puede haber líderes, gente sirviéndole a Dios sin estar enamorados de Dios, haciendo cosas muy bien hechas, pero sin estar metidos en la unción del Espíritu Santo, porque quizás han perdido el primer amor. ¿Dónde? ¿Cuándo perdiste tu hacha? Iglesia, ¿cuándo perdiste tu hacha? ¿Desde que recibiste esa llamada con un diagnóstico? ¿Desde que tu cónyuge empezó a tener otra actitud contigo? ¿Con lo que te hicieron en ese comentario? ¿Cuando no estuvieron contigo? ¿Cuando no te acompañaron? ¿Desde que te traicionaron? ¿Desde que tu papá y tu mamá se separaron? ¿Desde que perdiste el empleo? ¿Desde que te traicionaron? ¿Desde ese día en que tomaste esa decisión? ¿Desde que te violaron? ¿Desde que eras niño que te tocaron? ¿Desde que viste cómo golpeaba tu padre a tu madre? ¿Desde que te echaron de la casa? ¿Desde que conseguiste un mejor empleo? ¿Desde que te tocó defenderte como podías? Tenemos que ver qué ha pasado con nuestra vida y cómo está nuestra vida espiritual en el momento, porque el ser humano anda buscando las cosas que se le perdieron donde no se le perdieron, donde no se le perdieron. Y si usted va y busca donde no se le perdió, no la va a encontrar. Por eso es que cuando se pierde algo, a uno le preguntan: ¿y usted dónde estuvo? Y dígame qué hizo, y uno está echando cabeza. ¿En dónde estuvo? ¿Cuándo se paró? ¿Cuándo dejó el bolso? ¿Cuándo dejó la puerta abierta? Yo en estos días, a mí se me embolató la billetera. Una billetera llena de plata, de billetes de 2,000 pesos, pero estaba llena. Pero ahí estaban mis papeles y yo necesitaba pedir una cita médica. Y yo, ay Dios mío, y no encontraba. Y en mi propia casa, a mi hijo y a mi esposo les dije: doy recompensa al que me encuentre la billetera. Porque era muy importante para mí encontrar esa billetera. Versículo número 5. Siga mirando al que está al lado. No se me duerman, que estoy gritando, hermano. No estoy hablando pasito. Versículo 5. Mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza del hacha cayó al río. ¿Y qué dijo? Ay, no, yo no creo que dijo: ay, Señor mío. Ay, Señor. Ay, yo soy muy dramática, pero ay, Dios mío. Ay, Señor. Y era prestada
Ay, sí que sufre uno. Gritó, exclamó, era prestada. Para recuperar lo que hemos perdido, necesitamos clamarle a Dios por eso. Por eso, hermano. Y yo sacando este mensaje, el Señor hablaba a mi corazón y me decía que muchos habían perdido la misericordia, que muchos se habían dejado endurecer el corazón, que muchos se habían vuelto egoístas e insensibles y que solo oraban por lo de ellos. Cuando tenemos que volver a recobrar lo que hemos perdido, si usted ha perdido la misericordia, usted sabe, usted y yo sabemos lo que hemos perdido. Que queremos muchas veces vivir ya sin eso, es otra cosa. Pero podemos recuperar las cosas que hemos perdido. Necesitamos recuperar la pasión, la fe, el gozo, esa mansedumbre, recuperar la paz, la alabanza, la adoración, los deseos de volver a amar. Porque cuando a la gente le pasa algo difícil con un hombre o con una mujer, ¿saben qué dicen? No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Y hasta se desvían nuestros sentimientos y nuestras emociones debido a eso que vivimos. Tercero, tiene que haber un clamor. Un clamor. Y el libro de Job nos muestra palabras sinceras que salieron del corazón de Job. Y una de esas frases es: aunque él me matare, ¿qué dice? En él esperaré. Otra es: yo sé que mi Redentor vive. Otra es: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero en medio de todo eso la esposa le dice: todavía sigues queriendo ser intachable. Todavía usted sigue así. Maldice a Dios y muérete de una vez. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pero Job le respondió a su esposa: estás hablando como una tonta. Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo. Y dice que en todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Tan lindo, ¿no le parece muy lindo? Y vivió, quizás, me atrevo a decir, peores cosas que tú y yo. Bien duro. Ana también se va al templo y llora en el templo, pero también ora. Entonces llorando, le pide a Dios un hijo y le dice que si se lo daba, se lo dedicaría al Señor toda su vida. Sansón, quien creyera, pero Sansón clamó. En lo último, Dios le dio la oportunidad de clamar y pudo clamarle al Señor. Y él le dice: acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, para que tome venganza. Y recordemos que Sansón estaba preso, le habían sacado los ojos y lo tenía como un esclavo. Y él le pide al Señor que lo ayude porque lo sacan a burlarse de él, todos los que estaban en el templo de Dagón. Entonces lo llevan allá, se burlan de él y él allí le clama al Señor, allí le dice al Señor que lo ayude, aunque sea por última vez. Y él le pide a alguien que lo ponga en las columnas del templo de Dagón para él poder manifestar la gloria de Dios en ese momento. Y el Señor lo respalda. Y dice las Escrituras que mató más filisteos cuando murió, porque también se le cayó el templo encima, pero dice que mató a más filisteos cuando murió que en vida. Bendito sea Dios. Elías se recuperó. Él fue y recibió las fuerzas cuando tuvo nuevamente un encuentro con Dios. Y el Señor le dice: ¿qué haces en esa cueva? Porque él se mete en una cueva y él le dice: Señor, he tenido celos, Señor. Él le empezó a contar al Señor.
Y el Señor le dice, sal que me voy a manifestar delante de ti. Y empieza que un terremoto, empieza cosas así. Y él pensaba que ahí estaba el Señor, pero Dios no le ministró en todos esos estruendos. No le ministró con fuego, no le ministró quizás como Elías estaba acostumbrado a que le ministrara. Porque a veces nos acostumbramos a algo y tiene que ser así. Y si no lloramos, no hay presencia de Dios. Y si no tiemblo, no hay presencia de Dios. Y el Señor está donde invoquemos su nombre. Así de sencillo, hermano. Es más, usted no tiene a veces ni palabras, ni oración que le salga, pero usted se sienta y le dice, aquí estoy, Señor. Y Él se puede manifestar como se le manifestó a Elías, suavemente, delicadamente, con un silbido apacible, con un viento apacible. Y ahí era la gloria de Dios restaurando su vida y su ministerio para que siguiera adelante y no se dejara vencer por cualquier cosa. Él estaba sensible. Y hay días que vamos a estar sensibles, pero en los días que usted está sensible se puede sentar para que la delicada presencia de Dios empiece a llenar su vida. Amén. Saúl tuvo la oportunidad de clamar al Señor, pero Saúl no clamó. En vez de buscar a Dios, ¿a quién se fue a buscar? A una pitonisa, a una adivina. Bendito sea Dios, que usted y yo tenemos la oportunidad, y no se vaya a ir donde no tiene que ir, hermanos. No busque profeta, porque a veces somos desesperados buscando el profeta. Abra las escrituras, siéntese, arrodíllese, enciérrese y Dios le va a hablar. Amén. Amén. Diga amén, hermana. El milagro del hacha perdida es un milagro también para nosotros hoy. Y póngale el nombre a su hacha. Usted sabe lo que ha perdido. ¿Sabe lo que perdió? Empiece a pensar, yo he perdido esto, yo he perdido esto. Y tú puedes recuperarlo cuando identificas lo que perdiste, dónde lo perdiste, y empiezas a clamar a Dios para recuperarlo. Porque hay que clamar. Usted no puede decir, yo era así antes y ya no. No, hay que recuperar las cosas buenas, no lo malo se quedó atrás, lo malo es del viejo hombre. Pero si somos nuevas criaturas y sentimos que perdimos la devoción, que perdimos la fe, que perdimos tantas cosas, tenemos que arrodillarnos y decirle, Señor, yo ya estoy identificando que perdí, ya sé dónde lo perdí, cuando me hicieron esto, o cuando me metí en esto, lo perdí. Cuando me metí con fulanita que no debía de meterme, ahí lo perdí. Porque hay muchas cosas que perdemos por nuestro pecado también. Y quiero que leamos Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 12. ¿Listo? Dice así: por eso dice el Señor, vuélvase a mí ahora, mientras haya ¿qué? Tiempo. Entrégueme en su corazón, acérquese con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa con su dolor, sino que desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso y tan lindo de resistir y de no castigar. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Pero ¿qué le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel? Vuélvanse a mí. No por encimita. Cuando dicen no rasguen sus vestidos, es porque cuando la gente estaba enlutada se ponía determinados trajes. Y para mostrar el duelo se rasgaba la ropa para que supieran, y caminaban con la ropa desgarrada para que supieran que estaban de duelo. Y el Señor nos dice, yo no quiero eso. Yo no quiero apariencias. Yo quiero de verdad cambios.
Por eso tiene que ser de corazón. Y el Señor está dispuesto a bendecirnos porque es misericordioso, compasivo, lento para la ira, como dice la Reina Valera, y grande en misericordia. ¿Cómo hace entonces el profeta Eliseo para que flote esa hacha? ¿Ah? Dígame, ¿cómo hace? ¿Ah? Tira un palo y sale a flotar. Oiga, eso es por medio de un hecho sobrenatural. Cortó ese palo, lo tiró al agua y en ese mismo sitio la cabeza salió a flote. Y nuestro Salvador Jesucristo hace algo, se llama restituir, restituye, y es volver una cosa a quien la tenía antes. Entonces el Señor es un experto en darnos nuevamente gozo, paz, ganas de vivir, sosiego, fortaleza, fuerza. Lo que perdiste en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu matrimonio, en tu hogar. Ese Dios que tenemos nos bendice, ese Dios sana, ese Dios prospera, ese Dios limpia, ese Dios restaura y ese Dios multiplica. Amén. Él es todopoderoso. Y hay personas que dicen: yo no soy la misma de antes. Yo ya maduré. Yo ya no me dejo llevar por las bobadas. Y muchas veces, gloria a Dios, sí maduró. Pero la mayoría de las veces no es madurez. Es que se cierran a volver a tener sentimientos de compasión, de misericordia, porque no queremos que nos vuelvan a hacer lo que siempre nos han hecho. No, yo ya maduré, no le hablo y ya. Mentiras. Las cosas no se sanan con no hablarle y ya. No. Y cada vez Dios nos va a pulir más y más, porque Él quiere que ese amor se perfeccione en nosotros. Y muchas veces usted perdona a la persona y la persona con las mismas mañas y con la misma... Pero ¿sabe qué quiere hacer Dios? Que seamos santos. ¿Y sabe qué dice? ¿Sabe qué dice el Señor? Que casi no lo dicen por ahí, pero la Escritura dice: sean santos como yo lo soy. Y hay cosas que pues no son cosas del otro mundo, pero nos incomodan, ¿cierto? Sí. Y pedirle al Señor: Señor, ayúdame, porque Dios está formando de tal manera tan lindo, lo está detallando a usted. Esos detalles: ay, tan lindo mi niño, pero le falta un poquito de eso. Le voy a permitir que le hagan esto. Suavecito y suavecito, porque lo estoy puliendo. Entonces lo va formando, porque así no forma el Señor, porque quiere utilizarnos con poder. Al que más lo pulen, le digo algo, es el que más lo va a utilizar el Señor. ¿Y sabe por qué? Invierte tiempo puliéndonos, para que nosotros no dañemos la obra de Él cuando nos toque estar con otras personas, porque es fácil. Acuérdate, el carácter de nosotros puede dañar muchas cosas, puede dañar a personas, ¿cierto? Pero cuando Dios nos forma ese carácter, vamos aprendiendo, y mucho. Déjeme decirle que a veces uno tiene que soportar unas cosas tremendas por amor al Señor y porque uno sabe que el Señor está formando su carácter. Oiga, el carácter de él en mí, manso y humilde de corazón, y uno viene... Pero gloria al Señor, bendito sea el Señor que nos ha dado ese privilegio de ser formados por el Señor. Muchas personas no tienen esa capacidad para ver la vida como una bendición, porque algo murió ya en ellos. Un día algo murió. Pero yo quiero decirles hoy, en esta mañana, permita que Dios obre en su vida, permita, porque Dios en su infinita misericordia nos va a bendecir y va a restituir muchas cosas. ¿Amén? ¿Lo cree? Yo sí lo creo. Y quisiera que nos fuéramos para Job, capítulo 42, versículo 12, porque vamos a ver la restitución del Señor. Job capítulo 42, versículo 12.
¿Me dicen cuándo, mis amores? ¿Listo? Dice, así que el Señor bendijo a Jacob en la segunda mitad de su vida aún más. Ay, Padre, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. 10, otra vez 10. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. ¿No lo ve muy lindo? ¡Aleluya! Ana también tuvo su restitución y bien especial, porque Ana tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Samuel. Ana le entrega a Samuel al Señor y se lo deja allí en el templo, viviendo con el profeta Elí. Pero el Señor no deja las cosas así. Cuando le entregamos al Señor, Él restituye. Si usted es capaz de entregarle sus sentimientos y sus emociones, Dios le ayuda con eso. Amén. Y voy a leer a favor de ustedes 1 Samuel 2:21, que dice así: entonces el Señor le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto Samuel crecía en la presencia de Dios. Ella le entregó 1 y el Señor le da 5 hijos. Bendito sea Dios. Jacob, leo a favor de ustedes Génesis 46, versículo 29. Dice, José preparó su carro de guerra y viajaba hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Finalmente Jacob le dijo a José: ahora estoy listo para morir, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Y vivió en la mejor tierra de Egipto, con todos los privilegios que tenía José. Bendito Dios. ¿Cree que Dios puede restituir su vida? Amén. Amén. El Dios de estas personas que acabo de leer, que acabo de testificar con la Biblia, es el mismo Dios de nosotros. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10 dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Jesús manifestó su gran y perfecto amor para con nosotros. Así que no podemos menospreciar el sacrificio de nuestro Señor, porque nosotros podemos clamar para poder obtener una vida victoriosa. Dios tiene todo el poder para que recuperemos lo que hemos perdido, pero es necesario acudir al Señor. No es al brujo, no es a las hierbas para que me trae, me voy a bañar con esto que me va a dar buena suerte. No a los riegos en la casa. No hay, voy a tener una actitud positiva. No. Es nuestra fe cimentada en el Señor Jesucristo, porque solo el Señor Jesucristo, solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer en nuestras vidas cosas sobrenaturales, hermano. Cosas sobrenaturales, cosas poderosas. Y Hebreos 11:6, usted se sabe ese texto: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a los que le buscan. ¿Cómo dice la Reina Valera? Usted se lo sabe, dígamelo. ¿Por dónde está Leida, que me lo dijo el viernes? A ver, alguien que me lo diga en una Reina Valera, que ese se lo sabe usted de memoria. Empiecen. Ajá, ¿qué más? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Si le buscamos, ¿qué es un galardón? Un premio. Un premio, Señor Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos. Acerquémonos a Dios
Pidámosle ese favor. Señor, tú eres mi Salvador. Y si usted piensa que no es su Salvador, que aún usted no está consagrado, metido con el Señor, hoy puede el Señor ser el Salvador de tu vida si usted toma esa decisión de seguirlo, de buscarlo y de refugiarse en Él para que lo ayude. Uno piensa que lo puede ayudar mucho la esposa, el esposo, los hijos. Y hay momentos que sí, porque son especiales para nosotros. Pero hay cosas, hermano, que no puede nadie. Solamente el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y tenemos que rendirnos delante del Señor para que Él nos ayude. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Dios es porque estamos creyendo que hay un Dios. Y hoy se quiere acercar al Señor. Hoy le quiere decir: Señor, yo ya identifiqué que perdí. Yo ya identifiqué que perdí. Ya identifiqué dónde lo perdí. ¿Por qué lo perdí? ¿Cuándo lo perdí? Es decir, yo no soy el mismo desde que me accidenté. Yo no soy el mismo desde que me divorcié. Yo no soy el mismo desde que me abandonaron. Yo no soy el mismo desde que perdí esto. Yo no soy el mismo desde que mi papá murió. Yo no soy el mismo desde que mi hijo murió. Yo no soy el mismo desde que perdí tal empleo. Y vamos a pedirle a Dios un milagro. Porque hay cosas tan difíciles, que solamente un milagro puede hacer que flote nuevamente ese amor, esa compasión, esa misericordia, ese gozo, esa paz, esa certeza, esa fe, ese amor propio. ¿Con quién perdiste ese amor propio? Con esa mujer que te volvió una nada, con ese hombre que te ha maltratado tantos años, pero que tú sigues ahí y que tú dices: sí, perdí hasta el amor propio. ¿Qué tal si clamamos hoy y le pedimos al Señor que nos ayude? Oh Señor, te necesitamos, Dios mío. Yo necesito un milagro. Dígale: Señor, yo necesito un milagro, Dios mío. Un milagro de parte tuya, Dios. Un milagro de sanidad, de restauración. Un milagro, Señor, que sane mis emociones, que sane mis heridas. Un milagro, Señor. Porque aunque he aparentado que estoy bien, no estoy bien. Sincérese con el Señor. En esta mañana es fácil aparentar aquí en la iglesia que estamos bien. Es fácil cantar cuando todos estamos reunidos. Es fácil levantar nuestras manos, pero lo difícil es tener esa comunión con Dios en lo íntimo. Lo difícil es decirle: Señor, tú sabes que aunque he querido que salga esto de mi vida, no ha salido, Dios mío. Pero hoy en tu nombre, Señor, yo quiero rendirme delante de ti, Señor. Ya sé lo que me pasa. Muchos siempre han sabido qué es lo que tienen, cuáles son sus emociones, pero nos ha faltado clamar, rendirnos delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito algo especial. Yo necesito que usted obre con poder en mi vida, Señor, y rompa toda iniquidad, toda maldad, todo lo que hay en mí, Señor, que no te agrada, Dios mío. Que tú has permitido muchas cosas para perfeccionar tu obra en mí, y sin embargo yo me lleno de emociones, yo me lleno de motivos, yo me lleno de insatisfacciones, Señor. Pero hoy me presento delante de ti como tu hijo, como tu hija. Hoy me presento y dígale: Señor, perdí. No le dé pena, porque usted está delante de Dios, que sabe lo que ha perdido, que sabe cómo está viviendo. Dígale ahí: Señor, perdí el amor, perdí la comunión. Ay, tantas personas quieren estar solos, quieren estar solos para que nadie les haga daño, pero eso es imposible, porque hasta nosotros mismos nos hacemos daño. Oh, Maiseyo, Aqueida, dígale: Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, identificando mi problema, identificando lo que he perdido,
perdido, pero que necesito recuperarlo para ser ese hombre, esa mujer que tú quieres que yo sea. Dígale: Señor, tengo que recuperar mi comunión, tengo que recuperar ese amor. Y si usted dice: es que nunca he tenido amor, el Señor puede poner amor, un amor tan tremendo, hermanos, como el que tenía Jesús, que sabía que Pedro lo iba a negar, como el que tenía Jesús, que sabía que todos los discípulos lo iban a abandonar, como el que tenía el Señor Jesús, cuando supo y sabía que Judas lo iba a vender. Y sin embargo, Él nunca fue hipócrita con ellos. Él los amaba, Él los cuidaba, Él los protegía como gallina a sus polluelos. Y así ha sido el Señor con nosotros. Nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha dotado de dones, de capacidades, de talentos. Y sin embargo, estamos ahí quietos, con esa hacha ahí caída en el fondo, en vez de clamar y decirle: Señor, necesito recuperar la confianza, Señor, necesito recuperar la piedad, Señor, necesito recuperar mi comunión contigo, Señor, necesito recuperar el tiempo que he perdido pensando en lo mismo y no aprovechando este tiempo que tengo contigo, Señor. No maigi, donde queda va brava soquericaya. Oh Señor, ayúdame, ministrame, Señor. Ministra mi vida, ministra mis sentimientos, a mis emociones, ministra mi alma, mi espíritu, a todo mi ser, Señor, y dame libertad, Señor, dame libertad, Señor, dame libertad, Señor, porque necesito honrarte, porque necesito bendecir tu nombre, porque necesito proclamar el evangelio. ¡Ey! Ponte en paz con Dios, porque Él te quiere utilizar en sanidades, en milagros. Él te quiere utilizar con una palabra profética, con una palabra de ciencia, con una palabra de sabiduría. Pero quieres que estés limpio, sano. Quiere que Él sea lo primero para ti.